Hello, everybody. How are we? Hola a I todos, ¿cómo apologize for my estamos? tardiness. It's Les quite the disculpo el newsy day, and I retraso. was with the Ha president sido un talking about día the bien news, so ocupado y I estaba look forward con to el taking your presidente questions hablando on de it. eso. But first, Estoy I ansiosa want por to talk responder a sus about preguntas, pero President primero Trump's quiero hablarles historic and acerca incredible speech last night. del The American histórico e people increíble and the discurso del entire presidente Trump world anoche. watched President La Trump nación y el mundo powerfully vieron al lay out presidente how Trump he's renewing the American dream explicando in a poderosamente cómo está record-breaking reactivando el joint sueño address to Congress. estadounidense And en Americans su loved what they discurso heard. ante el Congreso. According Y to al a país le CBS encantó lo News que Gov escucharon. survey, an De acuerdo con una overwhelming encuesta de CBS, 76% of those watching approved 76% de los of que President Trump's speech last escucharon night. aprobaron el The discurso president del spoke presidente about Trump how he's anoche. taken more than El presidente habló de 400 cómo executive ha actions tomado on más de his speech 400 promises. medidas The ejecutivas. expectations were high, and President Trump Las is expectativas exceeding fueron them. muy According altas to brand new y el polling from presidente the Trump las Daily está Mail, excediendo. President Trump has never Según been una more encuesta del popular, Daily and Mail, his el presidente approval Trump ratings are nunca había reaching sido más popular y historic su nivel de highs. aprobación More está a niveles Americans sin believe precedentes. America is headed in Más the right estadounidenses piensan direction que el than país the va en la wrong dirección direction. correcta que en la Everyday dirección Americans equivocada. love this president Los because he ciudadanos tells les it gusta like este it is, presidente no porque matter él what. dice las And cosas he did como that son, last night. no importa President Trump level las set with circunstancias. the American El people on the presidente economy Trump and le habló exposed con how franqueza al badly país the sobre la Biden economía y screwed habló it up de by causing the el worst desastre que hizo inflation Joe crisis Biden, in 4 causando la decades. peor crisis inflacionaria en President Trump 4 was décadas. honest El about where presidente we Trump are fue while honesto making respecto a clear dónde that help estamos, is on the dejando en way. claro que la As the ayuda está en president camino. declared last night, he Como will declaró make el presidente America anoche, affordable again. él va a hacer que Estados Last Unidos night, vuelva a ser you also accesible. saw who Anoche motivates the también president to work vieron so hard. qué motiva al presidente a Everyday trabajar tan duro. Americans who President Ciudadanos Trump shined a comunes, spotlight on last night in his speech. quienes From fueron Mark puestos de Fogel, manifiesto por el President Trump presidente was Trump, finally able to desde reunite with Mark his Fogel, family and quien his pudo beautiful volver al seno de su 95-year-old familia, mother y after su being hermosa detained in madre de Russia. 95 años, To Peyton después que él McNabb, estuvo detenido en whose Rusia. heart-wrenching story Peyton McNabb, motivated President Trump cuya to historia end motivó al humanity in presidente women's sports. a ponerle And to fin Allison a la and participación de Maureen hombres en Phillips, deportes the femeninos. Y mother en los and casos de sister Allison of y Laken Maureen Riley, Phillips, who President Trump honored by signing the la Laken hermana y la Riley madre Act, de Laken your Riley, name will live on el forever. presidente promulgó la ley Laken In Riley other para amazing and garantizar que su surprise nombre moments, viva para la President Trump posteridad. honored the life El of presidente Jocelyn Trump Nungaray, también honró la vida de murdered Jocelyn by Nungaray, illegal quien fue alien gang asesinada members. por He ensured Jocelyn will por never be pandilleros forgotten by ilegales. renaming a national wildlife refuge Va in a Texas poner to su honor her nombre a life. un refugio natural And in en one of the Texas. greatest surprise moments of the Y night, en una de las DJ grandes sorpresas de la noche, Daniel, an DJ incredible Daniel, 13-year-old boy un who's increíble beating chico de brain 13 cancer, años, saw quien his está dreams batallando contra fulfilled el by cáncer President cerebral, Trump when he vio was su named sueño an hecho realidad honorary cuando Secret fue Service agent. nombrado And agente finally, honorario del after servicio nearly secreto. Y 4 finalmente, years, después de casi President 4 Trump años, delivered justice el to the presidente families Trump of the le hizo 13 justicia American heroes who were a killed los at familiares de Abbey Gate 13 in héroes the estadounidenses que Biden-Bush murieron en Afghanistan Abbey Gate withdrawal, en which was one of the la worst terrible humiliations retirada in the de history Afganistán, of our una de country. las peores humillaciones que President haya Trump sufrido announced nuestro that we have país. detained El Mohammed presidente Trump Sharif Hula, anunció la the detención de monster Mohammed who Sharif was Hula, responsible for el that monstruo horrific attack, responsable por ese and he was terrible delivered ataque, to Dulles Airfield y earlier this que lo morning. habían enviado al aeropuerto Dulles, On donde his llegó first esta day in mañana. office, President En su Trump's primer día en el national cargo, el security presidente team Trump y su equipo de across the seguridad federal nacional government en todo el prioritized gobierno federal le han intelligence dado gathering to prioridad locate a this reunir evil información de individual. inteligencia para ubicar a este President Trump's malhechor. team El shared equipo del intelligence with presidente regional Trump partners compartió such as información de Pakistan inteligencia con to aliados help regionales como identify this Pakistán, monster in the quienes border ayudaron a community of the identificar a este Pashtun. monstruo en la zona Mohammed fronteriza. confessed to his crimes related Mohammed to Abbey Gate confesó and other sus attacks in crímenes con Russia relación a and Abigail y otros Iran as ataques well in en Pakistan. Rusia e Irán And a U.S. las law autoridades enforcement officers pakistaníes. Y las traveled to autoridades Pakistan over the estadounidenses viajaron a weekend. He Pakistán again este fin de confessed his semana. crimes to the Él FBI. nuevamente As confesó sus President Trump crímenes al said FBI. last night, Como this dijo el killer will now presidente Trump face the anoche, este swift asesino sword of American ahora va justice a for his enfrentar atrocities la right here justicia in the United estadounidense por States sus soil. atrocidades y será Joe procesado en Biden was Estados Unidos. responsible for this botched withdrawal. Joe Biden He fue had 3 responsable por years to esta find terrible this evil retirada terrorist. y tuvo He 3 didn't años even para try ubicar a este to put terrorista y ni guns on siquiera him. intentó But hacerlo. President Trump Pero el campaigned on presidente behalf of Trump hizo and grew campaña very close to the Gold Star families. sobre este He tema, promised them trabajando con las accountability. familias And de la last Estrella night, Dorada. he kept his Prometió promise. que habría He spoke responsabilidad to those y Gold Star honró su families promesa. yesterday. Él le Some of habló a these estas including
Díaz ayer, antes de su discurso, en una conmovedora llamada para compartirles la información. Y como pidió el presidente Trump en su discurso anoche, ¿cómo puede alguien oponerse a esto? ¿Cómo puede alguien oponerse a estas medidas? Bueno, al parecer el Partido Demócrata de hoy en día lo hace. El comportamiento de los demócratas anoche fue totalmente vergonzoso y demostró cuán desconectados están frente al público estadounidense. Fue el momento más bochornoso en la historia de discursos presidenciales en esa hermosa Cámara. En lo que debió haber sido un momento de unificación para el país,
Los miembros demócratas del Congreso le gritaron al presidente de los Estados Unidos, quien fue elegido abrumadoramente por la población. Se marcharon de la Cámara y le faltaron el respeto al pueblo estadounidense. Ellos no pueden ni siquiera aplaudir frente al caso de una chica que sufrió un golpe devastador por un hombre en un deporte, en juego de voleibol femenino. Se oponen a eliminar los impuestos al seguro social o a las propinas. Ellos no son partidarios de recortarle los impuestos a los trabajadores estadounidenses. No pueden ni siquiera aplaudir por dos madres que perdieron hijos a manos de inmigrantes ilegales. Una de las pocas cosas que hizo que se levantaran fue vitorear por Ucrania, no por Estados Unidos. Anoche fue un momento de gran claridad para el país. Los demócratas quedaron expuestos como el país de la locura y del odio, el partido que quiere poner a Estados Unidos de último. Ellos no permiten que su locura les permita celebrar al país y a nuestra gente, y no vamos a permitir que lo olviden. Y no es solo el Partido Demócrata. Los medios todavía no lo entienden. Anoche Nicole Wallace en MSNBC vergonzosamente convirtió la situación del chico con cáncer cerebral en un ataque contra el presidente vinculado al 6 de enero. El presidente Trump no fue divisivo, los demócratas sí, y CNN fue hallado en falta por sus propios televidentes. En una encuesta, la mayoría dijeron que habían reaccionado positivamente al discurso del presidente. Francamente, es algo triste y patético que los demócratas, los medios tradicionales, sigan dejando que su odio por el presidente supere su amor por nuestro país. No obstante, el presidente va a seguir unificando esta nación con políticas basadas en el sentido común y en enaltecer a todos los estadounidenses. Tenemos a Mary Margaret Holohan en nuestro asiento para nuevos medios. Gracias, Mary Margaret. Daily Wire, el medio que representa, fundado por Ben Shapiro, hoy en día tiene más de 1 millón de suscriptores pagados y han evolucionado para convertirse en un gigante de medios conservadores. Son la quinta red más grande de podcasts en el mundo. Y con esto paso a sus preguntas. Mary Margaret, comencemos. Gracias, Caroline. Tengo 2 preguntas, si me permite. Una sobre anoche y otra sobre Maine. Hablabas del comportamiento de los demócratas. Hubo interrupciones y quisiera volver a eso. Vimos a legisladores demócratas que no aplaudieron por Lincoln Riley o por el hijo de un policía asesinado o un chico sobreviviente del cáncer. ¿Cuál es la óptica de esto a nivel nacional? Y también, ¿el presidente Trump esperaba este comportamiento cuando preparaba su discurso? Yo le decía a uno de los medios aquí representados que lo menos sorprendente es que los demócratas se comportaran como niños, y resultó ser así. Creo que el presidente y todos se sorprendieron de ver la resistencia de los demócratas, no aplaudir a las políticas del presidente, porque eso era de esperarse, pero por estadounidenses comunes, cuyas historias estaban siendo destacadas por el presidente. El caso de Mark Fogel, un maestro detenido por los rusos. El presidente Trump consiguió su libertad. Si Joe Biden lo hubiera hecho, se hubieran levantado todos, pero como fue el presidente Trump, no lo hace. Creo que es muy triste, pero nos sentimos muy orgullosos del presidente, y el pueblo estadounidense le gustó el discurso, y eso es lo más importante para el presidente. Sabemos que hubo una reacción de la gobernación de Maine a lo que dijo el presidente. Esta mañana me decían que ha habido censura en los medios. ¿Qué va a hacer la Casa Blanca para proteger la integridad de los deportes femeninos? El Departamento de Educación demandó al estado de Maine. Saben que hay un litigio en curso. El presidente se ha comprometido a asegurar que los estados respondan si siguen permitiendo la participación de hombres en deportes femeninos, algo que es una violación y un abuso de los recursos de los contribuyentes. El presidente no va a retroceder. Esta es una política de sentido común. El 80% de los estadounidenses, incluyendo más del 60% de los demócratas, no quieren a hombres en los deportes femeninos. El presidente va a seguir honrando su compromiso. Un gusto en verte. ¿Puede confirmar si el presidente conversó con los trabajadores automotrices o con las fábricas automotrices? Tengo una declaración del presidente sobre esto.
vi lo que reportó Bloomberg News y él quería que les compartiera esto. Hablamos con los principales tres fabricantes de automóviles. Va a haber una excepción. Los aranceles recíprocos entrarán en efecto el 2 de abril, pero a petición de las empresas asociadas con esta entidad, el presidente les está dando un mes de excepción para que no queden en desventaja económica. Las empresas con las que habló Stellantis, Ford y General Motors han solicitado esta llamada y el presidente les ha dado una excepción de un mes. El presidente indicó en redes sociales que había hablado con el primer ministro Trudeau y que no estaba satisfecho con lo que dijo el primer ministro en relación con el fentanilo. Pero menos del 1% del fentanilo incautado el año pasado venía de Canadá. ¿Qué tiene que hacer Canadá? El presidente emitió una declaración sobre su conversación con el gobernador Justin Trudeau, como lo llama. Dijo que no estaba satisfecho. Dijo que no era suficiente. Él le dijo al primer ministro Trudeau, se lo dijo directamente, la llamada terminó en una nota cordial. Él no va a dejar de defender al pueblo estadounidense. Y en cuanto a su pregunta, lo que concierne al fentanilo, en los últimos 4 años, lamentablemente, nuestros vecinos en el norte y en el sur, Canadá y México respectivamente, han permitido que Estados Unidos se convierta en un vertedero no solo de inmigrantes ilegales, sino también del letal fentanilo, la principal causa de muerte de jóvenes en este país entre los 18 y 34 años. En cuanto a la frontera norte, en Canadá, en el último año fiscal hubo suficiente incautación de fentanilo para matar a 4.800 millones de personas. Y eso es un aumento considerable respecto al año anterior. Así que ha sido un aumento de más del 2.000%. ¿Por qué? Porque Canadá está permitiendo esto. El presidente ve estas cifras, piensa en las vidas perdidas y todos aquí, estoy seguro que la gente que nos está viendo en sus casas y en el país, conocen a alguien que ha muerto a consecuencia de este veneno y tiene que haber repercusiones para ello. El año pasado se incautaron menos de 4 libras. Se compara eso con la situación de México. La gran mayoría del fentanilo viene de México. ¿Qué tiene que hacer Canadá? Te acabo de decir. El año pasado hubo un aumento de 2.000% en fentanilo. Me estás preguntando la justificación del presidente para los aranceles. No depende de ti, Gabe. Tú no eres el presidente. Y creo que es una falta de respeto a las familias que han perdido seres queridos por este veneno. Si hablas con ellos, y el presidente lo ha hecho, están agradecidos que finalmente tengamos un presidente que le esté haciendo frente a Canadá y a México, y especialmente a China también. El presidente añadió un arancel adicional de 10% a China, porque este veneno está siendo producido en ese país, se está distribuyendo entre nuestros vecinos y esto tiene que tener consecuencias. Punto. Peter. Estados Unidos tiene una política de larga data que no negociamos con terroristas. ¿Por qué Estados Unidos está negociando directamente por primera vez con Hamas? En lo que concierne a las negociaciones a las que te refieres, primero que nada, el enviado especial que está trabajando en estas negociaciones tiene la autoridad para hablar con cualquiera. Se consultó a Israel en esta materia y dialogar y hablar con gente alrededor del mundo pensando en los intereses del pueblo estadounidense. Eso es algo que el presidente ha demostrado que él cree en esto, en un esfuerzo de buena fe para hacer lo mejor para el pueblo estadounidense. ¿Se refiere esto solo a los rehenes o están hablando de los planes del presidente de tomar el control de Gaza? Son conversaciones en curso, no voy a discutirlo desde aquí porque hay vidas en juego. Lo remitiría al Departamento de Estado para más detalles, pero yo no voy a discutir eso desde el podio. Algunos funcionarios se sorprendieron que Zelensky se apareciera la semana pasada vestido informalmente en la oficina oval. Elon Musk nunca lo hace. Así que, ¿cuáles son los requerimientos de vestuario? Bueno, ustedes vieron a Elon Musk vestido de traje anoche. Pero a Zelensky no le avisaron. No, lo mencionaba simplemente. El presidente lo aprecia y se veía muy bien. Hablando del presidente, él quería que les mostrara esto. Esta es la encuesta de CBC que muestra que 76% de los que vieron el discurso del presidente anoche lo aprueban. Y eso me lleva al
punto inicial que hice en mi monólogo de cuán triste es que los demócratas modernos estén tan desconectados del pueblo estadounidense. Esta es una gran encuesta, pero la mejor encuesta fue la del 5 de noviembre, cuando el presidente ganó en forma abrumadora. Eso tampoco les gustó a los demócratas. Volviendo a los aranceles, anoche el presidente Trump dijo que habría una mínima perturbación, pero que había que estar preparados. ¿Puedes darnos un estimado de cuán severo sería el impacto para las familias estadounidenses y por qué deberían los estadounidenses ver esto como aceptable cuando muchos están ya en aprietos? Anoche el presidente dijo la verdad, fue realista y le habló francamente al país. Y creo que esto es algo refrescante y deberían sentirse todos agradecidos que tengamos un presidente que dice la realidad de nuestra situación económica. A diferencia del presidente anterior, quien le mintió a todo el mundo, dijo que la inflación era transitoria, que estaba bajo control, que la frontera era segura, cuando nada de esto era verdad. El presidente está hablando con franqueza. El país eligió a este presidente para tener reformas monumentales, incluyendo la reconstrucción de nuestra base manufacturera en el país, para hacerle frente a naciones que se han aprovechado de nuestro país durante décadas, y eso requiere una cierta sacudida. Eso requiere esfuerzo. Dicho esto, como indicó el presidente anoche, su gobierno está comprometido plenamente a ponerle fin a la pesadilla causada por el gobierno de Biden. Vean los esfuerzos de regulación. Vean lo que dijo el presidente anoche cuando habló de ponerle fin a los impuestos al seguro social, a las propinas. Necesitamos que el Congreso lo haga porque eso dejaría más dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Y no he mencionado el tema de la energía. Observen el enfoque del presidente para liberar el poderío de nuestra industria energética. Sabemos que la energía es el principal factor en el tema de inflación. Él está eliminando regulaciones del gobierno anterior para liberar la producción de energía en el país. Él ha dicho que está decidido a devolverle la accesibilidad al país. El presidente Trump ha dejado en claro que le encantan los aranceles, pero la reacción no es igual en la bolsa de valores. ¿Cómo incide esto en su toma de decisiones? El presidente ha dicho que aranceles es una de sus palabras favoritas del diccionario. Él piensa que esto va a enriquecer a Estados Unidos, nos va a permitir saldar nuestra deuda y esto va a traer empleos al país. Creo que para la gente de Wall Street que está preocupada, vean lo que el presidente hizo en su primer gobierno. Hubo un boom de Wall Street, pero especialmente la población en general se va a beneficiar. Y por eso el presidente tiene este enfoque integral que incluye recortes fiscales, aranceles, eliminación de regulaciones para abaratar el costo de la vida para los consumidores. Mencionaste que ni un solo demócrata votó a favor de proteger a las mujeres de la participación de hombres en deportes femeninos. Lo mencionabas muy articuladamente al comienzo. ¿Cuál es el mensaje que eso envía no solamente a las jóvenes que compiten en estos deportes en el país, pero también a los padres de estas chicas? Creo que el mensaje para el país es que tienen un presidente en la oficina oval que está comprometido a hacer lo mejor para la población, especialmente las mujeres y niñas del país. Y gracias por mencionarlo. Es irónico que las mujeres demócratas se hayan vestido de rosa para apoyar a nuestras mujeres, pero no pueden reconocer a una chica que resultó severamente lesionada y casi la matan por un hombre que estaba compitiendo en voleibol femenino, o tampoco por una madre y una hija que perdió a un miembro de su familia a manos de un inmigrante ilegal. Así que no se pueden tener las dos cosas. No se puede decir que se defienden los derechos femeninos, pero no reaccionar positivamente a la protección a las mujeres. Hablando de aranceles, China dijo ayer que estaban listos para una confrontación de cualquier tipo con Estados Unidos debido al tema de los aranceles, y también decían que los aranceles no llevarían a una resolución de las inquietudes de Estados Unidos sobre el fentanilo. ¿Cuál es la respuesta que está preparando el Ejecutivo?
El secretario Hegseth respondió esta mañana diciendo que Estados Unidos siempre estaría listo para defenderse, especialmente bajo el liderazgo de este presidente. Y eso sigue siendo cierto. En cuanto a los aranceles, el presidente ha sido muy firme con China, con los aranceles recíprocos que entran en vigencia el 2 de abril. Pero vean lo que hizo durante su primer gobierno, los abultados aranceles que le impuso a China. Esto no se rescindió bajo el gobierno anterior porque reconocieron el valor que esto tenía y porque aumentaba los ingresos en Estados Unidos. Y como seguimiento sobre los aranceles, el presidente mencionaba una perturbación pasajera. Decía que los consumidores pueden ver aumento de precios en frutas y demás. ¿En cuánto tiempo se sentirá el impacto? ¿En un par de semanas o meses? No tengo una bola de cristal, pero les puedo asegurar que el presidente y este gobierno están haciendo todo lo posible. Y debo recordar a ti y a todos aquí que debido a las políticas económicas del gobierno anterior, el país quedó con una inflación sin precedentes, una inflación que durante todo el gobierno de Joe Biden estuvo por encima del 3 hasta 4%. El presidente ha dedicado un mes a trabajar todos los días para limpiar el desastre económico que dejó Biden. Estados Unidos importa millones de dólares de Canadá. Mencionaron algunas excepciones en cuanto a los automóviles. ¿Habrá otras excepciones para evitar un encarecimiento de la vida en Estados Unidos? El presidente está abierto a considerar excepciones, siempre tiene un diálogo abierto. Él está haciendo lo que piensa que es lo más apropiado para el país. Pero en cuanto a la crisis de los huevos en el país, el presidente está comprometido a asegurar que se aumente la producción de huevos y se reduzcan los precios. La secretaria Rowland tiene antecedentes en agricultura, por eso encabeza el departamento. Ella escribió en el Wall Street Journal, ha hablado de su plan, un plan apoyado por el presidente. Y él la mencionó anoche diciéndole que contaba con ella porque era un tema importante. Y la Casa Blanca trabaja con la secretaria todos los días. ¿Qué podemos inferir cuando vemos que los demócratas se levantaron a aplaudir por la continuación de una guerra? El presidente tocó este punto anoche cuando mencionó a la senadora Elizabeth Warren. Y como dije al comienzo, fue notable que los demócratas no quisieran aplaudir a ciudadanos estadounidenses, a los intereses o prioridades de Estados Unidos, pero sí aplaudieron por Ucrania. Por cierto, el presidente está trabajando muy duro para acabar con la guerra, así que deberían aplaudir al presidente por estar haciendo algo al respecto. Recientemente hablabas de lo que ocurrió la semana pasada en la oficina Oval, que le dio al país un vistazo a lo que ocurre tras bastidores con Zelensky. Este mismo comportamiento lo tuvo con Joe Biden y aún así recibió millones de dólares. Tendría que preguntarle a mi predecesora sobre eso, pero hubo un reporte de NBC News que el presidente Biden también se sentía frustrado con el presidente Zelensky cuando él estaba dándole cheques en blanco y el presidente Zelensky seguía pidiendo más. Joe Biden se sentía bastante frustrado con esto. Como he dicho repetidamente, el viernes pasado se pusieron de manifiesto estas frustraciones. Sin embargo, el presidente Zelensky ofreció una declaración ayer. Pensamos que es un paso positivo. Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, estaba hablando con sus contrapartes ucranianos. Estamos en medio del proceso, ya veremos qué sucede. En cuanto a esta pausa que se le dio a las automotrices durante un mes, ¿qué pasará entonces? El 2 de abril entrarían en efecto los aranceles recíprocos. ¿No habrá excepciones? ¿Espera el presidente un cambio sustancial en la producción en cuestión de un mes? Él le dijo que era hora de comenzar a invertir, que debían producir en Estados Unidos para no tener que pagar aranceles. Las conversaciones entre la Casa Blanca y los ucranianos, la comunicación del presidente Zelensky
Decía que el presidente también está dispuesto a compartir información de inteligencia con Ucrania. ¿Es esto algo provisional o permanente? El Consejo de Seguridad Nacional me dijo en ese sentido que iban a reconsiderar los fondos para Ucrania. En cuanto a temas de inteligencia, yo la remitiría al Consejo de Seguridad Nacional o a la CIA. Y en cuanto al reingreso a Ucrania, el presidente leyó parte de una carta que recibió anoche del presidente Zelensky. ¿Pueden decirnos cuándo tiene el presidente planes de firmar ese acuerdo después de recibir esa carta? Hay conversaciones en marcha en este momento. Vi al asesor de Seguridad Nacional, está trabajando en esta materia. Creo que se dirigía a la oficina oval para actualizar al presidente. Nuevamente, el presidente está comprometido a lograr un acuerdo de paz, que era el fin de este conflicto, y creo que el mensaje del presidente Zelensky, también compartido en X, es un paso positivo. El presidente también dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal de Panamá. Esta mañana el presidente de Panamá en algún momento dijo que el presidente Trump estaba mintiendo. ¿Cuál es su respuesta? Y el presidente tuvo alguna razón para no mencionar BlackRock. No sé si Panamá ha visto lo que ha ocurrido, pero BlackRock tiene interés en invertir y en hacerse cargo de los puertos en las cabeceras del canal. El presidente habló de la necesidad de garantizar que China no asumiera el control del canal de Panamá. Esto es muy importante. Es importante para Estados Unidos. También vimos que como el canal de Panamá aumentó el precio del cruce para buques estadounidenses y no es posible que la República Popular China esté penetrando en el hemisferio occidental y particularmente en el canal de Panamá, que es muy importante para nuestro país. Ustedes siguen llamando al primer ministro de Canadá gobernador. ¿Cómo debemos interpretar esto? Y hay planes de tratar de convertir a Canadá en el 51º estado de la Unión. El presidente lo puso en su cuenta de Truth Social. Él dijo que piensa que sería muy beneficioso para el pueblo canadiense convertirse en el 51º estado de los Estados Unidos. Tendrían impuestos más bajos y no tendrían que pagar aranceles. Tú y yo hemos recorrido el país durante la campaña y este es un tema sobre el que se pronunciaron tantos electores cuando votaron por el presidente Trump. Él no ha dejado de tener estas conversaciones realistas con el pueblo estadounidense, pero considerando todos estos factores, no podemos anticipar que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Esto ya me lo han preguntado y lo he respondido en diferentes planteamientos y voy a responder una vez más en aras de la transparencia con el país. Este es un punto importante. El país y el presidente lo entienden y es por eso que en su discurso ante el Congreso anoche, él tocó el tema con un enfoque realista. Él habló de lo que está haciendo este gobierno para liberar la producción de energía en Estados Unidos, para que el país vuelva a ser accesible, y este gobierno está decidido a hacerlo. Y debo recordarle al público estadounidense que el récord inicial del presidente dice mucho. Nuestra economía está sumamente dañada por lo que hizo el gobierno anterior. En cuanto al acceso de a la presidencia, su predecesora ha criticado los cambios recientes en la sala de prensa de la Casa Blanca. Dice que lo que estamos viendo es algo similar a lo que hace Corea del Norte. Bueno, creo que esta es la misma persona quien numerosas veces dijo desde aquí que el comandante en jefe estaba física y mentalmente apto para hacer su trabajo. Muchos, incluyendo muchos de ustedes, sabían que eso era mentira. Así que cuando hablamos de la verdad y la transparencia, este gobierno, esta Casa Blanca, está dando un ejemplo. Este gobierno ha respondido mucho más de lo que hizo su predecesor y eso va a continuar. En cuanto a
El fentanilo, esto ha matado más de 340.000 estadounidenses en los últimos 4 años. El presidente Trump hablaba de esto a la hora de hablar de aranceles a China, Canadá o México. Ayer el primer ministro decía que el tema del fentanilo era una pobre excusa para hablar de problemas, que la responsabilidad era del gobierno de Estados Unidos. ¿Es esta una excusa simplemente? Obviamente un país que se está enriqueciendo, dejando pasar este veneno hacia Estados Unidos, va a decir esto. Nuevamente el presidente sabe cuál es la posición del país sobre este tema, la sobredosis de fentanilo. Se ha hablado de inflación, se ha hablado de la frontera, de los inmigrantes ilegales y demás. El presidente está consciente de lo que esto significa. Son decisiones difíciles pero necesarias. No podemos aceptar que nuestro país se convierta en un vertedero de inmigrantes ilegales y drogas ilegales que están aniquilando a nuestra población. Estamos hablando de la primera causa de muerte en el país y hay que tomar medidas para que eso no continúe. Gracias, hasta la próxima.